Hola, hoy vamos a hablar de un concepto que atraviesa todas las disposiciones y todas las resoluciones de llamados a pruebas de selección y concursos, y es el concepto de autoridad y autoridad pedagógica. Este tema se repite en forma recurrente, independientemente del cargo que aspires, nivel o modalidad. Es un tema que está presente en forma transversal. ¿Y por qué? Porque el jerárquico tiene que construir este concepto de autoridad pedagógica. Para empezar a desarrollarlo, y lo vamos a hacer de una forma breve para que sea un poco más ameno, es importante decir primero que se trata de un binomio, ¿sí? Y el binomio se compone de dos términos, uno que es autoridad y el otro que es pedagógica. Por lo tanto, acá no estamos hablando de una autoridad lisa y llana, sino que estamos hablando de una autoridad que refiere a la autoridad que se ejerce en el campo de la docencia, en primer lugar. En segundo lugar, que esto se basa en dos autores, hay más que hablan de autoridad pedagógica, pero hay dos que son los autores que más desarrollan el concepto. Uno es Tenti Fanfani y la otra es María Beatriz Greco. ¿Por qué yo me voy a parar acá? Porque nosotros cuando tenemos la iniciativa de la prueba de selección o del concurso, lo que buscamos son resultados inmediatos y entonces vamos a algunas definiciones de determinados términos que suenan como sustantivos. Por ejemplo, qué es el proyecto institucional, cómo está compuesto, qué es un diagnóstico, la definición de evaluación, la definición de régimen académico. Pero hay algo de lo que normalmente el aspirante relega, vamos a decir de alguna manera, o tal vez deja para el final, ¿no? Y son los autores. Por eso es que es necesario, a la hora de poder plantear una introducción, un cierre o una acción, poder sostenerla en un abordaje que tenga que ver con el decir de un pedagogo. Y me pareció interesante poder tocar este concepto porque es fundamental, es importantísimo el concepto de autoridad pedagógica. ¿A dónde vamos con esto? Tente Fanfani habla de que el concepto de autoridad fue variando y sigue variando a lo largo del tiempo y que para que la autoridad se construya son necesarias dos partes, dice él. Una persona que reconozca en esa otra persona la autoridad y una persona que la ejerza. Pero esta condición de autoridad no es una condición innata, sino que es una condición que se va a ir construyendo eh, a lo largo del tiempo. No obstante, es un requisito la condición de autoridad pedagógica. La primera base que tiene este concepto de autoridad pedagógica es la base de la legitimidad. La autoridad pedagógica es legítima si hay una creencia social en que es la autoridad. Por ejemplo, viene la directora. El viene la directora ya implica que hay una persona que va a mandar, ¿no? Entonces es una autoridad, pero es una creencia social de que existe esta autoridad. Y por otro lado, el efecto institucional. El hecho de que porte el cargo le da cierta jerarquía, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que en el ejercicio de la docencia, la autoridad es una cosa, que es la que ostenta el cargo, y la autoridad pedagógica es absolutamente diferente. Tanto así que cuando nosotros pensamos en una situación escolar cualquiera, puede ser que la autoridad, la que ostenta el cargo, diga determinada información, pero que los docentes vayan a cotejar con un compañero, un colega, porque esa persona tiene otro tipo de autoridad. Y le creen. Y bueno, porque de alguna manera ostenta un saber que no está del todo asimilado al que tiene el cargo, sino que está asimilado a un otro. Estas variables de autoridad existen cuando no existe la autoridad pedagógica. La autoridad pedagógica tiene otros componentes. Dentro de esos otros componentes, por ejemplo, si nosotros remitimos al decir de Tenti, ¿no? Siempre, Tenti dice que en una primera época, y sin dar años, lo estamos hablando un poco en forma general, la autoridad era investida en forma automática.
Si era el director, era autoridad, punto. Y esto por ahí, para las generaciones más jóvenes, eh, en épocas de los abuelos y en las generaciones de mi edad, el hecho de que estuviera un rector o que hubiera un regente, bastaba con que fuera el que ostentaba el cargo para ser autoridad. Pero luego, con la modernidad y con la crisis de las instituciones educativas y con las crisis de todas las instituciones, no de las instituciones educativas, cuando hablamos de crisis en la institución Estado, crisis en la institución familia, crisis en la institución iglesia, crisis en la institución partido político, o sea, en todas los ámbitos institucionales, la modernidad trajo consigo la crisis que tiene que ver con la cuestión de la autoridad, ¿no? Y entonces eso también se traslada a la escuela, al sistema educativo. Por lo tanto, la persona que ostenta el cargo puede estar puesta, como dice, puede haber ganado el cargo, pero no necesariamente va a revestir esa autoridad pedagógica, porque esa autoridad pedagógica va a estar dada en el reconocimiento del otro y tiene una serie de puntos que la hacen como tal o no. Una persona puede ejercer un cargo jerárquico toda la vida sin haber tenido autoridad pedagógica. La autoridad pedagógica es una venia, es un cuadrarse, es un doblegarse a un saber del otro, pero no está dado únicamente por el cargo en los docentes, ¿sí? ¿Qué pasa? En los tiempos de modernidad se rompe esa idea del pater family, de la Roma, ¿no? El cabeza de familia, se rompe la idea del Estado protector, se rompe la idea de la escuela segundo hogar y la escuela de que el profesor o que la maestra era la segunda madre. Todas esas cosas que alguna vez existieron se rompen. Y entonces la autoridad, ¿dónde queda? Y bueno, la autoridad pedagógica pasa a ser cuestionada. María Beatriz Greco hace una crítica muy importante respecto de la autoridad en los momentos de la transformación. Y entonces dice, bueno, a ver, dejémonos de pensar en una autoridad en términos de asimetrías de aquel que tiene el poder y pasemos a pensar en una autoridad que tiene que ver con poner al otro en una situación de actividad. Ella habla del maestro ignorante, por supuesto es una metáfora, ¿eh? El maestro ignorante refiere a aquel que no necesita mandar o que no necesita imponer para lograr hacer. Entonces, ¿cuál sería el gire de esta autoridad? Que sale de una cuestión enciclopedista de que el otro dice y quien recibe hace, que el otro enuncia y quien está del otro lado es un receptor pasivo y pasa a un lugar activo donde el maestro no indica, el maestro, llámese autoridad, insisto con la analogía, ¿no? Cuando esta autoridad, más que imponer, logra ese hacer en la resolución de una construcción colectiva de saberes comunes. Si lo llevamos al aula, se habla de ese conocimiento activo, donde el alumno, en vez de repetir, pasa a hacer para resolver un algo y en ese resolver un aprender, ¿sí? Se dice participación activa cuando construye un aprendizaje porque resuelve un problema. Bueno, si nosotros lo trasladamos al concepto de autoridad, el concepto de autoridad tiene que ver con saber resolver problemas, además de otros saberes. Y entonces Greco y el documento, Autoridad Pedagógica, mencionan tres condiciones. Hay muchas más, pero hay tres condiciones básicas para la autoridad pedagógica. La primera de esas condiciones tiene que ver con un saber. Y es un saber, cuando decimos un saber, no es que sabe, sino que es un saber que está acreditado por un título. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero para ser autoridad hay que ser docente. Sí, claro que hay que ser docente, porque para ejercer la docencia hay que ser docente, hay que tener título de docencia. Acá vamos con el pero. Una cosa es ejercer la docencia en términos de título docente. Cuando María Beatriz Greco habla de autoridad, no está hablando en términos de ascenso jerárquico, está hablando de ese saber que tiene la persona que ejerce el rol docente. Pero si nosotros hacemos una analogía respecto de lo que es la jerarquía,
lo que se remite con ese saber titulado tiene que ver con que ese jerárquico no solamente tiene que tener el título docente, sino que refiere a otros títulos. Por ejemplo, es inspector. Bien, ¿cuál es su título? Y bueno, será profesor, será maestro, sí, claro. Ese título, profesor maestro, es el título que lo habilita para ser docente. Y para ser inspector, la bibliografía que tiene que leer del temario de los concursos. Bien, ¿y qué más? María Beatriz Greco dice se requiere un saber titulado. Y ahí se está refiriendo concretamente a ese saber que tiene que ver con un posgrado, una licenciatura, una maestría, una especialización, un doctorado. Entonces, lo que dice es, bueno, por eso digo que ella no habla estatutariamente, sino que habla de una cuestión formativa, ¿no? Y ella dice, bueno, a ver, la persona puede aspirar al cargo jerárquico, no, no lo dice en estos términos, sino que es una analogía, ¿no? ¿Puede aspirar al cargo jerárquico? Sí, pero para que el cargo jerárquico tenga la condición de autoridad pedagógica y es necesario que la titulación también acompañe a esa jerarquía, ¿sí? Bueno, desde ese mismo lugar hay una segunda condición que es un sostenimiento en la normativa, pero no es solamente que sabe la normativa, sino que está en ese lugar porque la norma se lo permite estar. Y entonces acá sí estamos hablando de escalafón. Es secretario y ocupa el lugar del secretario porque ganó una prueba de selección o un concurso. Lo mismo que si es director o es inspector porque atravesó las instancias de prueba de selección y concurso, ¿sí? Entonces, ¿por qué está en ese lugar? No está a dedo, no está por recomendación, está porque la norma le permite estar. Es concretamente el escalafón, ¿sí? Entonces, primera condición, un saber que ese saber está puesto en ese lugar porque está titulado para eso, porque hay un título que avala, es secretario y además hay una titulación que da lugar a eso. Es director y además de tener su título de base, tiene una especialización en ello. Es inspector y además tendrá, obviamente, no es que el estatuto lo plantea, lo dice Greco, ¿no? Necesita un título que acompañe ese saber, por ahí una licenciatura. Ahora, hay una tercera condición. Y es una condición que tiene que ver con lo social. Y esto lo podemos dar en un ejemplo muy concreto. Es el típico, sabe un montón, sabe un montón, pero no lo sabe decir. Entonces, sabe un montón, pero no lo sabe decir, o sabe un montón, pero no lo sabe usar, y bueno, esa condición de saber tiene una ruptura con lo social. Por otro lado, puede pasar el otro ejemplo. Sí, mirá, ganó el concurso, pero no sabe nada. Y entonces, ¿qué es lo que dicen con eso? No sabe resolver problemas, no sabe hacer. Bueno, ese tercer lugar, que es el saber inteligente, tiene que ver con un saber resolver situaciones. Y para eso se requiere el cargo en cuanto a la norma y el saber en cuanto a contenido. Por eso estamos hablando de un saber hacer. Así nosotros llegamos a esta base de la autoridad pedagógica, diferente de la autoridad que sostenta por un cargo. Está en el cargo, tiene la autoridad del cargo, tiene el escalafón, pero para tener el reconocimiento de los otros, llámese comunidad, llámese alumnos, llámese cuerpo docente, llámese colegas, para tener autoridad pedagógica son necesarias tres condiciones. Un saber, una titulación, un saber normado, haber ganado una prueba de selección, un concurso, y un saber hacer, o sea, un saber resolver. Con esas tres condiciones se reconoce la autoridad pedagógica. Pero si faltara una de estas condiciones, la persona puede hacer 20 años que es director o puede tener un reconocimiento social
pero va a faltar una de las patas para ser una verdadera autoridad pedagógica.